Buenos días, iglesia, bienvenidas, comunidad de Acoxpa, de Xochimilco, amigos que nos ven a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Este es un buen momento donde podemos compartir los enlaces. Ya mandamos el enlace de YouTube, mandamos el enlace de Facebook, entonces les animamos a que en este Día del Señor manden ese enlace, mándenselo a sus amigos, a sus conocidos, tal vez a la persona que conociste en el taxi. Ahorita es el momento de hacerlo. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra celebración de las 9 de la mañana. Estamos muy contentos ya en poder regresar, en tener estas celebraciones presenciales. Les decíamos ayer que ya justamente se cumple un mes de que podemos reunirnos otra vez presencialmente, entonces estamos agradecidos con el Señor de poder retomar esta oportunidad. Damos gracias a Dios por la tecnología, pero agradecemos que podemos volver al plan original de Dios, que es que estemos reunidos todos juntos en un mismo lugar. Así que bienvenidos todos los que nos acompañan en esta mañana. Tenemos algunos anuncios también muy breves. Les animamos a que si tienen peticiones de oración nos manden un mensaje al teléfono que está apareciendo en pantallas. Es el 55 32 15 76 01. Cualquier petición, cualquier necesidad que tengamos. Ahorita tenemos muchas necesidades como iglesia, lo hemos venido comentando, la necesidad de Rodolfo, la necesidad del pastor Alejandro, que están en Guerrero, pasando por algunas complicaciones. Entonces tenemos bastantes
peticiones de oración. Ese es un síntoma de una iglesia sana, una iglesia que ora, una iglesia que se preocupa por los demás. Es un buen diagnóstico, ¿no?, de que las cosas van bien. Entonces, si tienen alguna petición, necesidad, por favor envíenos un mensaje, queremos orar por ustedes. Y en esa misma línea les animamos a meditar en las Escrituras durante la semana, que podamos decir como el salmista, que pidamos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley, las maravillas de su palabra. Entonces pidamos eso al Señor, que no sea solamente una lectura superficial, sino realmente una lectura que sea nutrida, ¿no?, que realmente sepamos lo que leemos y que el Señor alimente nuestro espíritu por medio de la lectura de las Escrituras. Entonces les animamos a que lo hagan. En esa misma línea les decía, un síntoma de una iglesia sana es que oramos los unos por los otros. Alguna otra síntoma de una iglesia que está bien saludablemente es que estemos en contacto durante la semana. O sea, ¿cómo va a suceder que estemos orando unos por otros, que estemos en comunicación? Entonces, en ese mismo sentido les pedimos, les rogamos que durante la semana igual, que contacten a los hermanos, que les pregunten cómo estén, si tienen alguna necesidad. Por medio de estar en comunión unos con otros podemos evitar muchísimas cosas, porque luego ya pasa cierto tiempo y ya nos enteramos que tal persona ya le pasó tal o cual cosa y pudiésemos ayudarlo si a tiempo nosotros le preguntamos, oye hermano, ¿cómo estás?, ¿no? Y que esa persona realmente nos diga, estoy batallando con esto, me está pasando aquello. Entonces estemos en contacto con unos con otros durante la semana, les animamos a que lo hagan. Me parece que ya no hay más anuncios, esos son los anuncios que tenemos. Nos da mucha alegría verlos en esta mañana, de verdad es un gozo para mí que podamos estar juntos para adorar a nuestro Señor. Entonces preparemos nuestros corazones. Ustedes que nos están viendo desde la transmisión, les animamos a que canten con todo su corazón, que dispongan su corazón para adorar al único que es digno de recibir toda gloria y toda honra. Así que bienvenidos a nuestra celebración de las 9 de la mañana. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de adoración. Un par de alabanzas antes de nuestra predicación, que nos recuerde lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Siempre es un gran recordatorio. Vamos a cantar primero de esta cruz, este simbólico elemento de los cristianos que tenemos todos nosotros, que representa nuestra salvación. En el Señor Jesucristo, ese Cordero murió por nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su persona, y en el momento en que murió, todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Resucitó al tercer día y nos dio, por medio de ese sacrificio, vida eterna. Así que es un buen recordatorio esta canción. Es una canción algo lenta, en forma de oración. Me gustaría que lo empezáramos a cantar. Los que estamos aquí presentes aún no estamos cantando, pero yo sé que tú desde casa puedes cantar, así que te animo a hacerlo. Sé que es un poco raro, ya lo hemos mencionado, pero tenemos el privilegio todavía de cantar a nuestro Dios y aún más de dar la adoración. Vamos a cantar todos juntos, hermanos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya,
derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre y en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Precisamente por eso, en esa cruz el Señor Jesucristo fue sacrificado, pero resucitó al tercer día. Por eso podemos decir que Cristo vive. No creemos en un Dios que está muerto, un Dios colgado en la cruz, sino un Dios que vive. Él resucitó, venció a la muerte y cantamos de eso. Les invito a que todos cantemos de esto y celebremos la victoria de Cristo sobre la muerte. En gran amor aquel se dio, nuestra maldad en él llevó, muerte nunca ver jamás, di aleluya. Y pronto al amanecer la tumba tiembla con poder, pues vive su amigo y rey, Jesucristo él vive. Cristo vive, él vive otra vez, oh, canta aleluya. Ven y canta con los que él compró. Cristo vive, él vive otra vez. Y donde había oscuridad, al verle hay tranquilidad. Benditos los que aún sin ver cantan gloria
Oramos, hermanos, vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón, como siempre digo, para la predicación que estamos por escuchar. No es nada a la ligera, estamos por escuchar la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos. Muy buenos días, amada iglesia. Es un gusto estar nuevamente aquí, escuchando, alimentándonos de la palabra de Dios. Y Él quiere bendecirnos el día de hoy, quiere darnos, alimentarnos. Es un gusto estar aquí nuevamente, verlos. Y también a los que nos sintonizan, a los que nos ven por internet, la verdad les mandamos un fuerte abrazo y es para nosotros de bendición saber que han estado ahí constantes, viéndonos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la vida del creyente. Le he titulado La transformación del hombre. Vamos a ver cuál es el proceso que Dios nos hace atravesar a nosotros como hombres, la injerencia que tiene el Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer. Y este tema es muy importante, quiero que pongas especial atención. Vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú puedas hablar a nuestros corazones, Dios, que tú puedas seguir transformándonos, Señor, a imagen tuya. Padre, queremos madurar, queremos crecer, queremos ver tu gloria reflejada en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, que sea palabra tuya, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver el proceso que es llevado a cabo en la vida del creyente. Vamos a tomar algunos ejemplos de la Escritura para ver lo que implica la transformación en la vida del creyente. Jamás, cuando llega Cristo a nuestras vidas, escucha esto, jamás volvemos a ser los mismos. Vemos algunos ejemplos en la Escritura. Vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Podemos ver en Hechos 22 cómo Pablo, antes de convertirse a Cristo, él era un férreo perseguidor de la iglesia, de los del camino. Él les daba muerte, los perseguía, los maltrataba. Pidió permiso del sumo sacerdote para ir a buscarlos, para ir a encarcelar a los del camino. Vemos que la vida del apóstol Pablo, aunque tenía conocimiento bíblico, aunque decía él que era un hombre de Dios, pero realmente él estaba caminando opuesto a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó después de su encuentro con Dios? Fue completamente transformado, su vida fue diferente. Él dijo: yo no he rehuido a la visión celestial. El apóstol Pablo sufrió azotes, desvelos, ayunos, peligros de ríos. Realmente puso su vida en olor fragante a Dios el apóstol Pablo. El Evangelio, cuando Dios llegó a su vida, hubo un cambio radical en su vida y él realmente puso su vida en servicio a Dios. Eso fue lo que pasó en la vida de Saulo, una transformación profunda. También vamos a ver la transformación de Pedro. Pedro, un pescador, él estaba pescando y Jesús hizo un milagro, la pesca milagrosa, y él al ver ese milagro dijo algo: apártate de mí,
Señor, que soy hombre pecador. Sabemos ahí, él mismo lo dice, que soy hombre pecador. Pero fíjate, después de esto, después de esta situación, Jesús le dijo a Simón: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Pedro? Dice la Escritura que dejándolo todo, le siguió. O sea, dejando toda su vida, no le dijo: Señor, espérame, tengo unos pendientitos, déjalos arreglo y después regreso para que realmente pueda seguirte. No, hubo una transformación en la vida de Pedro. Sí, vamos a ver entonces también otro ejemplo con Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un hombre rico, un hombre que realmente conocía supuestamente la palabra de Dios, pero un día llegó Jesús a su vida. Sí, un día sabía que Jesús estaba pasando por ahí, que Jesús estaba predicando, y él era chaparrito, y entre la multitud agarró y se subió a un sicómoro, se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, alzó la mirada y dijo: Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Zaqueo? ¿Qué fue lo que pasó en Zaqueo al tener ese encuentro con Dios? Fíjate lo que dijo Zaqueo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Una transformación, de seguro, por lo que dice aquí. Zaqueo era un hombre que le gustaba el dinero, que hacía fraude a la gente, pero dijo: si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. 4 veces, y Dios unió a los pobres. No quiere decir que nosotros vamos a dar nuestro dinero, ¿verdad? Pero realmente lo que vemos aquí es una transformación cuando Jesús llega a la vida de la gente. Y es justo lo que vemos en estos hombres. Cuando llegó Jesús a su vida, hubo un fruto de arrepentimiento, una transformación. Algo pasó en ellos que no volvieron a ser los mismos. Hubo un giro de 180 grados en su vida, porque la palabra, la verdad, había llegado a ellos. Y esto es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dios vino a transformar nuestras vidas. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, somos renovados, no volvemos a ser los mismos. Quiero que como iglesia podamos tener esto claro. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que nosotros veamos el proceso de la transformación del creyente al llegar al conocimiento y la fe en la verdad. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 encabezados: el hombre sin Dios, el conocimiento de la verdad y el nuevo hombre. Punto número 1, el hombre sin Dios. Versículos 17 y 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjate lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto nos lleva a ver el contexto inmediato de lo que venía hablando el apóstol Pablo a los Efesios, y nos lleva a ver que les estaba diciendo que necesitaban crecer, parecerse a Cristo, que necesitaban madurez espiritual, crecer espiritualmente, que Dios había dado determinados dones para edificación de la iglesia, había dado profetas, pastores, maestros, para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Le daba ciertas herramientas espirituales, y que necesitaban conocer aún más a Cristo, acercarse más a Cristo para parecerse más a Cristo. Es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo en ese contexto: que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Le estaba diciendo a los Efesios, y también nos lo dice el día de hoy. Necesitamos nosotros tener esta actitud para que pueda darse estas cosas en medio de la iglesia. Ya no seamos niños fluctuantes, estar firmes en el conocimiento de Dios, creciendo en el Evangelio. Es lo que el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo a los Efesios. Entonces, en este contexto es que le estaba hablando Pablo
a la iglesia. Y para alcanzar este propósito, les dice, esto pues os digo, para que cumplamos con eso. Y requiero, en el Señor hablaba de una necesidad, de una cosa que necesitaba llevarse a cabo para que pudiera cumplirse eso. Y dice en el Señor, o sea que era de parte de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que quería que se llevase a cabo esto en el Señor para que Dios pueda realmente darles ese crecimiento, esa unidad en medio de la iglesia y equipar a los santos para su ministerio. Versículo 17, fíjate, eso es lo que requería, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que ya no transites en ese camino, que ya no andes en la vereda de los gentiles, que ya no hagas como ellos hacen. Si a ellos les parece bien engañar, si andan ellos engañando y siendo engañados, ya no más. El creyente ya no. Si los no creyentes engañan a sus esposas, hay infidelidad, hay toda clase de maldad, el creyente no más, que ya no andéis como los gentiles. Dice, si los hombres no creyentes son flojos, no les importa su familia, el creyente ya no, es diferente. Eso es lo que nos está diciendo en el texto, ¿sí? Que para las mujeres, para todos está hablando en este pasaje, ya no más peleas con el marido, no más falta de sujeción, no más falta de atención aún a su familia como mujeres, sino estar ahí como verdadero creyente de Dios. A los jóvenes, ¿qué nos dice este texto? Ya no más andar como los demás jóvenes que no conocen a Dios, escuchando música anti Dios, consumiendo drogas, alcohol, todo tipo de cosas que intoxican tu cuerpo, cuestiones que van en contra de lo que tus padres, el consejo de tus padres. Ya no más como jóvenes, sino es estar en Cristo y ser renovados por Cristo. Eso es lo que nos dice el texto, ¿sí? Ya no más. No andéis como los gentiles que andan, versículo 17b, en la vanidad de su mente. Andan conforme a los deseos engañosos de este mundo, creyendo que van a alcanzar la felicidad, satisfaciendo sus deseos carnales, confundiendo satisfacción con la felicidad que realmente el estar en Cristo nos da, proveyendo para los deseos de la carne. Acordémonos que la Escritura dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y eso es andar en la vanidad de su mente. Veamos lo que pasa cuando un hombre creyente o no creyente anda en la vanidad de su mente. Y dices, wow, un ejemplo de un hombre fiel, siervo de Dios. Fíjate, y esto lo saqué a propósito para que pongas atención en este pasaje. Vamos a tomar un ejemplo. La Escritura hablaba de un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero se descuidó, dejó de valorar el consejo, proveyó para los deseos de la carne. ¿Te suena un hombre conforme al corazón de Dios? David, un hombre que temía a Dios, un hombre de fe, un hombre que peleó batallas para Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Él tomó a la mujer de uno de sus valientes, que estaban peleando sus batallas. Tomó a Betsabé, mandó a su esposo al frente de la batalla para que lo matasen, porque la mujer de Urías había quedado embarazada, la había embarazado David. Urías estaba en la batalla. David se dejó llevar por la carne, tomó a la mujer de Urías, quedó embarazada la mujer de Urías. Entonces manda a llamar a Urías para tapar el daño que había hecho. Llégate a tu mujer. Pero Urías, como era un hombre fiel, no se apartó de la casa de David, y como vio que David no pudo, lo mandó al frente de la batalla, cometiendo homicidio David con esta decisión. David hizo mucho mal. Pero ¿qué quiero que pongamos atención? Lo que Dios manda a decir por medio del profeta Natán, en 2 Samuel 12 lo podemos ver. Fíjate lo que le dice Dios a David: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor
y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, atención, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La vida de David después de su caída jamás volvió a ser la misma. Su reino fue en declive. Absalón, su hijo, se sublevó para tomar la corona de su padre. ¿Sí? También Amnón, su hijo, tomó a su hermana Tamar por mujer. Fíjate lo que estaba pasando por las decisiones que tomó. Tuvo en menos a Dios. No valoró la palabra de Dios. Sí, vemos los resultados que tiene. ¿Y a qué voy con esto? Los gentiles viven engañando y siendo engañados, apartados de Dios, pero el creyente debe cuidar cómo camina. Debe el creyente proceder a una renovación espiritual, ya no como los gentiles, no en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Tal vez digas, sí, no importa, al rato me arrepiento y no pasa nada, todo bien, comamos y bebamos, que no pasó nada. David fue perdonado, ¿sí? Y lo dice el texto. Natán le dijo, David, tu pecado ha sido redimido, pero las consecuencias fueron palpables en la vida de David y en el reinado de David. Y esto quiero que nos quede claro. Es que yo ya soy nueva criatura, estoy en Cristo y mañana me arrepiento y ya estoy bien delante de Dios. Dios puede perdonarnos, pero las consecuencias pueden estar presentes en nuestras vidas. ¿Sí? Dice la Escritura, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Estaremos jugando, coqueteando con la maldad y no quemarnos. Claro que no, algo va a pasar. Por eso David nos advierte, por eso Dios nos advierte por medio de David. Por eso Dios nos advierte en este texto, ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque aunque tú creas, no necesitamos ser renovados, tú creas que no va a pasar nada, no, algo va a pasar. ¿Sí? Hay muchas personas que van a consejería y dicen, pero ¿por qué las cosas no mejoran en mi familia? ¿Por qué las cosas siguen igual en mi matrimonio? ¿Por qué las cosas siguen igual con mis padres? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Tú por qué crees que sea? ¿Por qué hacen las cosas igual que están haciendo antes de conocer a Dios? ¿Sí? Necesitamos ser transformados, diferentes. Necesitamos estar conforme a la voluntad de Dios para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas, para que Dios pueda cambiar nuestras vidas. Nosotros debemos de contribuir a esta obra del Espíritu Santo para que Él pueda bendecirnos, para que nuestras vidas puedan ser diferentes. Necesitamos pues valorar el consejo de Dios, no conformarnos a este siglo que no camina conforme a la voluntad de Dios. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza de su corazón. En una vida sin Dios hay densas tinieblas sin luz alguna para alumbrar su entendimiento. No saben guiarse, no saben realmente si van a su izquierda o a derecha, no son capaces de entender lo espiritual. Tales personas viven en tinieblas espirituales, tales personas viven en penumbras, ¿sí? Endureciendo sus corazones en contra de la voluntad de Dios por la ignorancia
y la dureza de su corazón, tal como lo dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su sucio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Decían: Dios, yo no te necesito. Dios, yo no necesito tu consejo. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Por eso tienen el entendimiento entenebrecido. Aquí la razón por la cual ellos están entenebrecidos: no hay sabiduría en ellos. No caminan conforme al consejo y a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la santificación. No hay cavidad para ellos. Estas palabras de santificación, de transformación, para ellos no existen. Son locura, ¿sí? Los deseos que tienen en su corazón son pensamientos de maldad, tal como lo dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que sale del corazón de la gente que no camina, que tiene el entendimiento entenebrecido. No hay Dios en su corazón, no hay la voluntad de Dios en sus vidas, sus decisiones son en contra de la voluntad de Dios, no están alineados a los propósitos de Dios. ¿Sí? Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estas personas que tienen el corazón endurecido pierden toda sensibilidad, pierden todo sentido de vergüenza, abiertamente se entregan a la manera de vivir que ellos viven, anti Dios, actividades, conductas inmorales, ya no se sacian, quieren más y van de mal en peor. Como decía, engañando y siendo engañados, se entregan sus deseos desmedidos a toda clase de maldad. Pero fíjate, como dice Romanos 1:24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Fíjate, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llegaron a tal grado de perder su dignidad personal, perderlo todo por complacer sus deseos como animales irracionales. Hermanos, esto es lo que pasa en una vida sin Dios. Esto es el pan nuestro de cada día en aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no se sujetan a la autoridad y a la voluntad de Dios. Esto nos lleva, vamos a ver nuestro segundo punto, el conocimiento de la verdad. ¿Qué pasa después de que conocemos la verdad? Dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. No fue el ejemplo de enseñanza de Jesús conforme a los principios de la verdad del Evangelio. El Evangelio nos conduce a una forma diferente de caminar, una moral concebida por Cristo, una ética radicalmente diferente a la de los gentiles. El Evangelio llega y nos transforma. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que Jesús estaba dando cuando estuvo en la tierra? Dice: sed mansos y humildes de corazón. Una dependencia de Dios. El creyente tiene dependencia de Dios, camina dependiendo de Dios, ¿sí? Camina en mansedumbre, ¿sí? Sabiendo que necesita de Dios para seguir adelante, amando al Señor su Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y no nada más a Dios, al próximo, al de al lado también, ¿sí? Entonces, estas fueron las enseñanzas que Jesús les daba. Jesús les decía: el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Estas son lo que Jesús les hablaba y lo que el cristiano debía de caminar en ese camino. Jesús mismo les dejó gran ejemplo de dar la vida, dar su vida por amor a los creyentes. Nadie tiene amor más grande que que uno ponga la vida por sus amigos. Estas fueron lo que Jesús mismo dijo. Dijo: nadie quita mi vida, sino que yo mismo la pongo. Y en esto
el creyente, cuando el Evangelio llega, debe ser algo práctico en su vida, una dependencia de Dios, un mirar a Cristo, un querer caminar, querer ser conformado, querer ser maduro espiritual, conociendo más a Cristo. Y estas enseñanzas maravillosas que Jesús les daba, les decía: miren, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Decía: yo soy el tronco y ustedes son las ramas, y ustedes dependen de mí y tienen que estar apegados a mí, porque si se apartan de mí van a caer, se van a secar y no va a pasar nada. Entonces eso es lo que Jesús les estaba dando. No, les decía: ámense los unos a los otros. Y fíjate lo que les decía: niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y fíjate algo bien importante: tome su cruz cada domingo, cada que te acuerdas de Dios, cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es lo que Jesús les daba, y las promesas aunque les daba, que les enseñaba Jesús para que dependieran de Él. Decía: no tendréis jamás, en el mundo tendréis aflicción, pero ustedes están en mí, confíen, porque yo he vencido al mundo y ustedes lo van a vencer porque están en mí. Esas eran las enseñanzas que Jesús les daba, era en acercarse a Cristo para crecer. Esa fue la enseñanza que Jesús les dio, que sus discípulos pudieran crecer. Y sus discípulos, fíjate, les dio una enseñanza a sus discípulos. Tal vez a los Efesios digas, pero eso no se lo dijo directamente Jesús. Pero en Mateo 28 vemos que Jesús dijo a sus discípulos: id a ser discípulos y enseñarlos que guarden las cosas que os he enseñado. Y esto era lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos, y lo que ellos estaban predicando, y lo que Pablo estaba predicando en Efesios, en la iglesia de los Efesios, en su epístola a los Efesios, era lo que les estaba diciendo, que sus palabras tenían que ser guardadas y valoradas. El cristiano no estudia la palabra y es instruido en ella para saber más de ella, sino para vivir conforme a ella, para ser transformado por ella. Por lo cual, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados nosotros de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. O sea, nosotros al acercarnos y a ver la grandeza y las maravillas de Dios, al ver el amor, la grandeza de Dios, al ver la gloria de Dios, nosotros somos transformados por medio del Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que el texto nos dice. En el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O sea, quiere decir que si ellos en verdad habían acercado a Cristo, si ellos en verdad habían creído, si ellos en verdad habían sido transformados por lo que Dios había dicho, no solamente algo que, ay sí, yo creo que sí, eso es muy bueno lo que dice, cae a su corazón, pero viene la tentación, vienen los problemas y se apartan de Dios. Si en verdad habéis oído, si así esto en verdad hizo mella en tu corazón, si eso en verdad transformó, penetró tu corazón y lo tienes guardado en tu corazón, si en verdad naciste de nuevo, y esto es bien importante para que nosotros lo podamos tener claro. Necesitamos ser transformados. La Biblia es un libro que nos transforma. Corrie ten Boom decía: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. O sea, debemos de vivir conforme a lo que Jesús, a lo que Dios nos deja en su palabra y lo que Dios nos muestra para que nosotros podamos vivir. Vamos a nuestro tercer punto: el hombre nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es muy claro este texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, no más maldad. El creyente se niega a los deseos de la carne, ya no vive conforme a ellos, no más obras de la carne, no más peleas, no más celos, no más irresponsabilidades, no más confrontaciones en casa, no más, sino realmente despojarte de tu viejo hombre. Ay, es que este soy yo soy peleonero. No más. Necesitamos ser transformados, vestirnos de Cristo. Si antes nos vestíamos, estábamos vestidos del viejo hombre, ahora, ¿qué es lo que ves cuando me ves vestidos? Es una corbata, una camisa así. Ahora necesitan ver a Cristo en nosotros.
vestirnos de Cristo, despojaos del viejo hombre y vestirnos de Cristo. Y a un joven, si eres creyente, dices, wow, ¿cómo puedo vestirme de Cristo? El apóstol Pablo da unas instrucciones a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Ejemplo, vestirte de Cristo, crecer en Cristo, testificar a Cristo, madurar en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Quítese de vosotros, prácticamente lo que nos dice es quítese de vosotros, como dice en Efesios 4, más adelantito del texto que estamos viendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencias y toda malicia, que la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. El despojarse del viejo hombre es una acción que se toma de una vez por todas. Se quita algo para establecer lo otro. No más estar caminando en eso. Es un cambio radical, un giro de 180 grados en nuestra vida, un cambio de mentalidad, un cambio de forma de vida. Y dejemos que ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otros tiempos. El viejo hombre, la vieja naturaleza mueren, ¿sí? Para realmente glorificar a Cristo, para realmente dar testimonio de Cristo con nuestras vidas. Y fíjate algo bien importante, lo que debemos de tener claro en nuestra mente. Y lo dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Al ser hecho de nuevo, nosotros debemos de quitar aquella mentalidad que teníamos antes de llegar a Cristo, ¿sí? Justo lo que nos dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una transformación, una metamorfosis, por medio de ¿qué? ¿Cuál es el medio para nosotros ser transformados? La renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? ¿Por qué dice Pablo esto? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los homicidios, las infidelidades, la maldad del hombre? ¿De dónde sale? De lo que tiene, de lo que alberga en su mente, de sus deseos. Los deseos que tiene lo llevan a actuar, ¿sí? ¿Y qué es lo que los hombres tienen en la mente? Por eso es importante esto: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Llénate de la palabra de Dios, llénate del conocimiento de Dios, llénate del consejo y la voluntad de Dios, para que tu vida pueda ser transformada, para que puedas salir de ello. Si estamos llenos del conocimiento de Dios, ¿qué va a salir? Querer obedecer a Dios. Pero si tu pensamiento es malo, si tu pensamiento hay mucha suciedad, hay tinieblas, ¿qué crees que salga en tus acciones? ¿Qué crees que salga de ti? Maldad y perversidad. Entonces debemos de ser, por medio de la palabra, ser transformados, por medio de la predicación, por medio de que dejes que Dios hable a tu vida, que valores la palabra de Dios, que digas, esto es verdad y esto lo voy a llevar a cabo porque yo necesito ser transformado, porque yo necesito a Dios en mi vida. No más tinieblas, no más entendimiento entenebrecido. La luz ha llegado a tu vida. Cristo llegó a morar en ti. Cristo llegó a alumbrar tu conocimiento, y eso es justo lo que Dios quiere que entendamos en estos versículos. Despojarnos, cambiar nuestra mente para poder glorificar a Cristo, para poder crecer, para que se pueda cumplir lo que el apóstol Pablo está hablando a los efesios: madurar, no ser niños fluctuantes, una transformación en tu familia, una transformación en tu vida, una transformación en la iglesia, una transformación en la sociedad, renovando nuestro entendimiento y dependiendo más y más de Cristo. Esto es lo que nos va a hacer cambiar, ¿sí? Apegarnos a la voluntad de Dios. La Escritura dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios nos dice, ¿sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso es lo que pasa cuando Dios transforma al hombre, una nueva transformación. ¿Y cómo podemos hacer esto? Dice la Escritura en Romanos 8:13:
Porque si vivís, fíjate, conforme a la carne, no lo busques, pon atención, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, el detonante de esto es la influencia del Espíritu en tu vida, es el que te lleva a hacer las cosas. Si por el Espíritu, ahí viene nuestra responsabilidad, hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué vamos a decir? Dejemos que Dios haga, dejemos que Él obre en nuestras vidas. No, nuestra responsabilidad, que es hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? Pero el detonador es el Espíritu Santo, en oración, en dependencia de Dios, acercándonos al trono de gracia, en la comunidad con los santos, escuchando y valorando el consejo de Dios. David, si te acuerdas, David no valoró, David menospreció el consejo y la voluntad de Dios. Más nosotros pidámosle a Dios por medio del Espíritu Santo que podamos ser renovados, transformados, para que nuestras vidas puedan realmente glorificar a Dios. Y dice que el nuevo hombre creado según Dios, como imagen de Dios, manifiesta 3 aspectos propios de una nueva vida, de una nueva creación. Justicia porque la justicia de Dios es aplicada en nosotros. Santidad porque la santidad de Dios está en nosotros por medio de su sacrificio. Y la verdad porque Cristo está con nosotros. Es decir, el hombre nuevo es justo, verdadero y santo. Pero fíjate algo aquí que es de suma importancia, el poder hacer énfasis, la santidad. ¿Qué es la santidad? Es importante explicar este término. No quiero sonar moralista, no quiero sonar legalista, atar cargas que no podamos llevar. No quiero irme a un lado del péndulo donde diga, necesitas ser perfecto, impecable, que jamás vas a pecar, ni tampoco quiero irme al otro lado del péndulo donde digas, mañana me arrepiento y no pasó nada. Que al fin que pues yo soy creyente y Dios está en mí, ¿no? Lo que quiero es que las Escrituras hablen por sí mismas. Y quiero definir este término. ¿Y por qué ser santos? Porque la Escritura nos dice en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santo simplemente es apartado del pecado, consagrado para Dios. Los cristianos en la iglesia primitiva eran llamados santos. Desde aquel tiempo la palabra santo ha sufrido fuertes cambios en nuestro vocabulario. Hoy en día santo evoca imágenes de una persona súper recta, una persona que, como decía el libro de Isaías, veían a Dios y decían santo, 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 personas que se creen 2 y 3/4 veces santas. Eso no es una persona de extraordinaria piedad y poder espiritual. La Iglesia Católica Romana la ha convertido en un título para quienes han sido canonizados en una lista de como héroes, de heroínas espirituales. Pero la Escritura declara con claridad y con frecuencia y de manera enfática que los creyentes son santos o santificados. La Biblia usa la palabra santo para el creyente común y corriente. Cuando vemos las epístolas que el apóstol Pablo enviaba a las iglesias, por ejemplo, vemos en Colosenses 1 y 2, vemos cómo dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pero vemos también en la misma epístola, en Colosenses 3:8, cómo los reprendía, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, amarguras. Eran santos, pero también los estaba reprendiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos tener claro eso para que entendamos esta postura de santidad. Vemos entonces que santo no significa que eres perfecto, sino que estás en un proceso de santificación para poder crecer más y parecerte más a Cristo. Y la Escritura en Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Y vemos entonces ahí ¿qué es la santificación posicional?
¿Por qué les llamaba santos? Y, ay, es que estos hombres los está reprendiendo aún. Dejen esas cosas, les decía el apóstol Pablo. Pero ¿por qué les llamaba santos a estos hombres? Les llamaba santos a los de Colosas porque habían creído en Cristo. ¿Sí? Porque esa fe que ellos habían agarrado, habían valorado, ¿sí? Los posicionaba ante el Padre, ¿sí? Como justos por la justicia del que murió por ellos, como santos por la santidad que en ellos, por la sangre que Jesús derramó y nos cubrió con su sangre. Por eso eran santos. Posicionalmente son santos porque Cristo murió por ellos, y lo podemos ver en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, somos santificados por la sangre de Cristo. Eres santo en posición porque estás en Cristo Jesús, ¿sí? Derramó Jesús su sangre para que pudiéramos nosotros estar en Él. Y vemos, por ejemplo, en Isaías una profecía de esta posición en Cristo. Fíjate, una profecía que les decía, van a ser santos y van a caminar en este camino, pero porque están en Él. Vemos lo que dice la Escritura. Isaías 35 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El hombre, dice la Escritura, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero lo que los había hecho santos y caminar y hacer aceptos en el amado era porque el mismo Jesús, esta es una profecía de Jesús, el mismo Mesías estará con ellos. Entonces podemos ver este principio de santificación posicional. Y tal vez digan, ay, pero algunos dicen y objetan y dicen, oye, ¿qué dice la Escritura con respecto a que todo aquel que permanece en él no peca? En 1 Juan 3:6, esta es simplemente una traducción, porque el tiempo presente de los verbos en griego se traducen mejor como indicando una acción continua o actividad habitual. Así lo traduce la Reina Valera: todo aquel que permanece en él no peca. Pero vemos la Nueva Versión Internacional que dice: todo aquel que permanece en él no practica el pecado. O sea, no es una práctica continua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podemos caer? Sí, pero también dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre. O sea que vemos lo que dice ahí la Escritura. Y también la Escritura es clara en 1 Juan 1:8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en él. No quiero decir que tengamos una licencia para pecar, no estoy exponiendo una gracia barata, sino que necesitamos ser bíblicos, ¿sí? Para que realmente entendamos y sepamos cómo acercarnos más a Dios y cómo pedirle y cómo actuar para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y la santificación progresiva, ¿cuál es? Citamos hace rato un texto en Romanos 8:3 que dice: si por el Espíritu, o sea, la influencia del Espíritu llega a nosotros por medio de su palabra, que te dice: mira, esto es lo que necesitas cambiar. Si por el Espíritu hacéis morir, nuestra responsabilidad, santificación progresiva, lo que nosotros debemos de hacer para poder crecer en el Evangelio, para parecernos más a Cristo, para que seamos transformados y renovados, que es hacer morir nuestra responsabilidad. Sí, pero vemos que el Espíritu tiene mucha injerencia en ello. Y nosotros nada más, como dijeran por ahí, flojitos y cooperando, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Esta es la santificación progresiva. Y la santificación final, ¿cuándo va a ser? En la segunda venida del Mesías, como lo vimos en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? En la segunda venida de Cristo. Hermanos, este es el proceso de santificación. Este es el proceso de transformación en la vida del hombre. Cuando Dios llega al hombre, no más caminar como antes. Te despojas, quieres agradar a Dios, quieres crecer en Dios, quieres parecerte a Dios, quieres que todos sepan y que todos puedan entender lo que tú estás viviendo. Esto es lo que necesita el creyente, entender.
santidad, necesitamos seguir creciendo. Sabemos que somos hombres, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero nuestro corazón, Señor, quiero hacer morir las obras de la carne. Señor, ayúdame en mi debilidad, Señor, porque tú no me vas a mandar más de lo que yo no pueda soportar. Señor, ayúdame a caminar, Señor, en este camino que tú has trazado para mí. Señor, ayúdame a crecer más y más en ti, porque quiero glorificarte, porque quiero ser transformado de gloria en gloria. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Hermanos, necesitamos ser transformados. Si tú no conoces a Dios aún, necesitas que Dios entre en tu vida, en tu corazón. Necesitas una transformación. Ya estamos cansados de todo lo que allá en el mundo se vive. Hoy necesitamos que Cristo pueda vivir, que puedas enraizar la palabra, el amor de Dios en tus corazones para que dé fruto a su tiempo. Tener un encuentro con Dios para que puedas ser renovado. Y si eres creyente, necesitamos más dependencia de Dios, hacer morir las obras de la carne para que Dios pueda glorificarse, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos estar y depender más de Cristo, despojarnos del viejo hombre, parecernos a Cristo para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, con nuestro yo. Vamos a orar. Padre, queremos poner nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, a tu servicio. Padre, queremos ser realmente transformados, despojarnos del viejo hombre. Padre, que esta palabra, Señor, pueda penetrar lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Ya no queremos caminar más como el mundo, queremos parecernos más a ti. Padre, por favor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y podamos vencer las obras de las tinieblas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, para parecernos más a ti, para que se cumpla esa palabra de crecimiento en la iglesia, Padre, de bendición en tu iglesia, conocimiento más de ti. Ya no queremos ser niños fluctuantes, queremos ser completamente transformados por ti. Padre, ayúdanos a crecer en tu palabra, en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a despedirnos con una alabanza más. Yo sé que siempre digo esto, pero a mí en lo particular me gusta mucho cerrar mis ojos, orar los cantos, porque así me hace reflexionar más sobre lo que estoy cantando y a quién le estoy cantando. Entonces te invito a hacer lo mismo. Si ya te sabes este canto o quieres meditarlo, quieres reflexionarlo, cierra tus ojos, cántalo, medita en lo que estás cantando, porque es un canto muy hermoso que exalta el poder de Cristo como nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y démosle gloria a Dios, hermanos. Tenemos que agradecerle por tener este privilegio tan hermoso de poder darle adoración. Vamos a cantar todos juntos, hermanos. Corazón
muerte me dejó, liberó mi condición. Solo encuentro en el perdón, Cristo Dios, mi Redentor. Aleluya, adorar al Salvador. Aleluya, hoy la muerte me dejó, liberó mi condición. Solo encuentro en el perdón, Cristo Dios, mi Redentor. En la mañana cumplió promesa, su cuerpo muerto ya respiró, y del silencio león rugiente la tumba no le podrá tener. Él venció, Cristo es el Rey. Aleluya, adorar al Salvador. Aleluya, hoy la muerte me dejó, liberó mi condición. Solo encuentro en el perdón, Cristo Dios, mi Redentor. Aleluya, adorar al Salvador. Aleluya, a la muerte me dejó, liberó mi condición. Solo encuentro en el perdón, Cristo Dios, mi Redentor. Solo Dios, mi Redentor. Amén a eso, hermanos. Amén a la cruz. Amén a la resurrección de Cristo Jesús y la salvación por medio de ella. Vamos a continuar con un par de anuncios más, hermanos. Bien, antes de terminar con la celebración de esta mañana, es un gusto poder escuchar la palabra de Dios. Hace 8 días le ganamos a la de los colchones, hoy no fue posible, pero vamos a dar unos anuncios breves antes de terminar con la celebración. Nos estuvieron reportando en redes sociales, los que nos ven especialmente por Facebook. Aleida nos hizo favor de decirnos que estaba fallando la transmisión, entonces vamos a ver cómo fluye para la siguiente celebración, pero nos reportaban que estaba fallando. Les animamos igual, si estuvo fallando, pónganlo en los comentarios para que nosotros veamos que sea general, porque a veces piensan que son ellos, ¿no? Que es su internet, siempre preguntan. Entonces pongan en los comentarios si estuvo fallando la transmisión por medio de Facebook. Yo estuve en YouTube viendo la transmisión por un momento y creo que no falló, creo que fue más la falla por Facebook, pero si estuvo fallando les animamos a que lo pongamos, y yo creo que es un indicativo de que ya nos tenemos que ir al estacionamiento, que vayamos para allá, que Raúl nos haga la barbacoa que tanto nos ha prometido. Nos decía que ya los labradores ya están un poquito más gorditos, entonces ya en una de estas, Raúl, nos vamos para allá. Tenemos ya nuestras celebraciones presenciales, como pueden ver aquí los que nos acompañan. Estamos preparados para recibirles. Vieron en la entrada cuando ingresaron a las instalaciones que tenemos 4 mesas de prevención donde les toman temperatura, donde vemos su nivel de oxigenación. Entonces estamos listos para recibirles. Anímense a visitarnos. También en ese mismo sentido les mandamos un anuncio en redes sociales, en WhatsApp, para saber si estábamos preparados para regresar a las celebraciones presenciales, ¿no? Entonces son varias preguntas. Dice si estoy saliendo a trabajar, si estoy saliendo a hacer compras, estoy saliendo a hacer trámites,
varias cosas, ¿no? Que si ya estamos practicando durante la semana es un buen indicativo de que ya podemos venir sin ningún problema a la iglesia. Se mandó en WhatsApp una foto de más o menos cómo están organizados. Hay 1 metro de distancia entre cada silla. Tenemos todas las medidas necesarias de higiene, entonces les animamos a que regresen a la iglesia. Es un privilegio, en verdad, poder estar aquí, adorar juntos, escuchar de su palabra. Es un gran privilegio. Tenemos un protocolo de confirmar su asistencia con los facilitadores de las comunidades misionales. Si no están aún en una comunidad misional, envíenos un mensaje en el teléfono que está en pantallas, 55 32 15 76 01. Entonces ya vayamos encaminándonos hacia eso, ¿no? Estamos a la expectativa de ver qué es lo que nos dice el gobierno. En el momento que el gobierno nos diga, ¿saben qué? No se pueden reunir, pues con todo el dolor de nuestro corazón tendríamos otra vez que suspender celebraciones. Esperemos que no, pero ahorita es el momento donde podemos reunirnos, podemos hacerlo a un 30%, entonces les animamos que si ya pueden hacerlo, nos visiten ya en las próximas celebraciones. Ya iniciamos este miércoles pasado con la serie de ¿Por qué perdonar?, con base al libro de Filemón. Entonces los animamos a que vean esta segunda parte este miércoles a las 7 de la noche. Miércoles a las 7 de la noche, la segunda parte de la serie ¿Por qué perdonar?, con base en el libro de Filemón. Entonces esos serían los anuncios que tenemos para ustedes en esta mañana. A los que, si nos están viendo, los de las 11 de la mañana, los esperamos con mucho gusto. Estamos preparados para recibirles y tenemos finalmente unos anuncios finales, unas indicaciones por parte del pastor Alberto. Pues gracias a Dios que podemos compartir de la palabra, ser alimentados por la palabra. A los que han venido, gracias por su esfuerzo. Ya queremos estar ya con toda la iglesia, pero por el momento no se puede. Pero bueno, es de todos modos muy gratificante poder estar aquí. A los que nos están viendo por internet y hacen el esfuerzo, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo. Sigan visitándonos, sigan viéndonos. Para nosotros es de mucha bendición saber que están pendientes, que están ahí alimentándose de la palabra. Hermanos, quería solamente avisarles que aquí al frente está la canasta de las ofrendas para los misioneros y para la iglesia. Dice la escritura que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tenemos nosotros misioneros, obreros allá en Guerrero, la necesidad es mucha. Ellos están expandiendo el evangelio y están trabajando y tienen muchas necesidades, y nosotros como iglesia necesitamos apoyar a ellos para que pueda extenderse el evangelio y más gente pueda conocer de Cristo. Y asimismo aquí necesitamos, pues hay muchos gastos, y pues que Dios toque sus corazones, y gracias porque lo han estado haciendo, gracias porque han estado al pendiente de ellos. Queremos agradecerles y pues que Dios siga proveyendo para su iglesia. Quería decirles también que las salidas por aquí adelante los esperamos, hermanos, los de la próxima semana, las comunidades que vienen. Por favor, estamos tomando las medidas necesarias para cuidar tu integridad, para cuidar tu salud. Y hermano, por favor, ya te queremos ver. Pues un saludo y nuestra celebración está terminada. Gracias.
Listo, te escuchamos.